Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth, y esta vez lo hacemos con el libro Habla Seth. Estamos en la segunda sesión, segunda parte del interesantísimo y largo capítulo 11, que se llama, tiene también un título largo, Las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Habíamos visto en la primera parte pues que Seth nos empezaba a relatar que las posibilidades después de la muerte son variadísimas, pero que podían resumirse pues más o menos en tres como más frecuentes, ¿no? Que eran pues elegir otra vida de reencarnación, por un lado, que lo realizaban pues las conciencias más conservadoras, más tranquilas, que querían ir pues de una forma ordenada, paso a paso, sin grandes emociones y, en fin, con las personas con las que habitualmente tenían las vidas anteriores. Luego, otra posibilidad era el dedicarse a hacer una revisión de aspectos concretos de esas vidas, con lo cual pues se podían vivir como extractos de cada una de esas vidas, pues para poder realizar un mayor aprendizaje de lo que ocurrió en esos momentos y, en fin, pues ahí se corría el riesgo, dice Seth, de que, bueno, pues si eres muy perfeccionista, pues quieres que esa escena que en aquel momento fue traumática, pues salga de otra forma, salga bien. ¿Sí? Y luego había una tercera opción que era más disruptiva, que era cambiar completamente de sistema de probabilidad. Entonces, bueno, pues salías del ciclo de reencarnaciones y te ibas a vivir pues otras experiencias muy diferentes a la que habías tenido en tu ciclo de reencarnaciones físico-material y, en fin, ahí hay una variabilidad enorme y se influye mucho pues la cuestión de la intuición. También nos decía Seth, pero antes de la elección entre esos tres tipos de caminos, las elecciones pues tienen una variabilidad enorme, pero antes de eso hay un periodo de revisión, pues exactamente de la vida previa, de qué se ha hecho, de los retos, para poder pues, realizar una elección consecuente y un asesoramiento y una formación y un aprendizaje, en fin, hay muchas cosas. Y que todo esto, por supuesto, no era para todo el mundo igual, dado que algunas personas al morirse, pues por morirse con un nivel de conciencia bajo, fundamentalmente por tener creencias limitantes arraigadas sobre lo que ocurre después de la muerte o por tener grandes apegos a lo que es la vida física o traumas o un fuerte compromiso con la oscuridad, bueno, pues en fin, podría producir pues diversas circunstancias en función de todo eso, como por ejemplo pues quedarse atrapado en el bajo astral, ¿no? No lo dicen esas palabras, pero armonizándolo con otras informaciones, otros textos, sería así. Bien, pues en esa primera sesión se va entreteniendo un poco con estas cuestiones. Lo habíamos dejado en un descanso, decía Seth, podéis tomaros un descanso, y era el del minuto 21 horas 08 minutos de esa sesión concreta. Nosotros lo utilizamos para cerrar esa sesión nuestra de espacio sutil de estos comentarios, y hoy vamos a retomar precisamente ahí, en la página 201, en ese descanso del minuto 21:08. Y dice así, habla Rob, porque cada vez que hay un descanso, Rob hace algunos comentarios. Y dice Rob, el ritmo de Jane había sido bastante rápido la mayor parte del tiempo y su voz tranquila. Cuando salía del trance, oímos al mensajero que subía las escaleras. Le pagué, bueno, habían encargado algún paquete. No mucho después de que empezaran las sesiones, hace unos cuantos años, Seth nos dijo a Jane y a mí que nosotros tres habíamos vivido en la Dinamarca del 1600. Desde entonces he pensado que mi interés por el arte de Europa occidental de ese periodo, bueno, Rob tiene como afición pues dedicarse a pintar, especialmente por la obra de Rembrandt, Vermeer,
Van Dyck y Rubens, entre otros, era algo más que una mera coincidencia. Dice, bueno, ahí me explico por qué yo tenía interés en aquellos pintores, porque me dice Seth que tuvimos una vida en Dinamarca, precisamente, pues en esa época concreta. En ese momento mencioné a Jane mi curiosidad por saber si mi carrera artística tendría alguna conexión con la vida de Dinamarca. En tal caso, también quería conocer más sobre esa vida. Continuamos a ritmo más lento a las 21:20. Y bien, pues continúa Seth hablando sobre las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Y dice así, prosigue el dictado. De una u otra manera, todos sois viajeros, incluso antes de empezar vuestro primer ciclo de reencarnación. Claro, evidentemente, los ciclos de reencarnaciones en el nivel físico-material se producen en ese símil que venimos utilizando del árbol de la conciencia, se produce pues a nivel de las hojitas, pero hasta haber llegado esa conciencia abriéndose camino por las ramas, generando las ramas y generando las hojas en cada una de las ramas y, en fin, muchas hojas al final de las ramas pequeñitas. Y, bueno, pues la conciencia, lógicamente, tiene unos antecedentes. Bien, por otros textos, pues ya los conocemos. No habla de ello específicamente Seth, pero hay una unidad primordial, originaria, es la única realidad en la cual pues está la primera causa incausada y origen de toda esa realidad, origen y sostén de toda esa realidad, es lo que conocemos aquí por el concepto de Dios. Y luego, pues, su desenvolvimiento genera, pues, una serie de personalidades individualizadas y eternizadas, que podríamos decir que es la filiación. Ese conjunto Dios-filiación es una unidad, es una mente infinita que explora las infinitas posibilidades de manifestación. Una de ellas es el radio espacio-temporal, que constituye pues una exploración en varios niveles en los cuales pues, se exploran todas las posibilidades. Pues bien, tenemos un bagaje previo de exploración por niveles. Hemos ido conociendo muchas posibilidades en todo el sistema de ramaje del árbol y al final, bueno, pues tenemos que ser conscientes de nuestra naturaleza multidimensional, creativa y expansiva y absolutamente dinámica y cambiante y sin límites y nuestro carácter de creadores. Por lo tanto, ¿hemos sido viajeros antes del ciclo de encarnaciones? Por supuesto que sí. No con estas formas de personalidad, pero sí por nodos, pues somos nosotros. Es que nosotros somos cada uno de nuestros propios árboles de la conciencia y en la unidad pues somos lo único existente en ese nivel primigenio o de realidad única o natural existente, porque luego todo lo demás son representaciones, exploraciones que realizamos. Claro que tenemos un bagaje previo, por supuesto. Poniéndolo lo más simple que puedo. Sí, porque todo esto para nosotros es inalcanzable en comprensión en el estado actual y una de las tareas de los reveladores es explicarlo con alegorías, con símiles, con metáforas, de la forma, pues, en cada etapa de nuestra evolución consciencial que va coincidiendo con nuestra historia, pues a nuestra capacidad de entendimiento. Entonces nos lo cuentan cada vez de una forma. Pues el libro Durantia lo cuenta de una forma, Seth lo cuenta de otra forma, y a partir de ahí, bueno, pues ya conocemos el resto de textos y cada uno va aportando según el propósito que tiene cada uno de los maestros reveladores, pues con un estilo diferente, pensando en un público receptor diferente. Por eso dice Seth, poniéndolo lo más simple que puedo, debo decir que todos no tenéis necesariamente el mismo historial cuando entráis, subraya entráis, es que eso de entrar es para que lo entendamos, en el sistema de realidad físico. No tenemos necesariamente el mismo historial, claro que no, cada árbol es diferente, cada árbol de conciencia es diferente, lógicamente, no hay dos iguales, de hecho.
Como ya he mencionado antes, la existencia en la Tierra es un periodo de entrenamiento, pero a pesar de ello me gustaría que olvidaseis, en lo posible, los conceptos comunes sobre la progresión. Dice Seth. A ver, antes de explicar lo que dice Seth, vamos a aclarar una cuestión. Nosotros aquí, dentro de este escenario concreto, que es la Tierra, con nuestra historia evolutiva, tal como se ha producido, en cada momento pues vamos manejando unos conceptos de lo que es la trascendencia, de lo que es el más allá, de lo que pensamos que existe fuera de este mundo físico. Y esos conceptos son muy variables y dependen de etapas de la historia, de niveles de consciencia, dependen. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un concepto bastante arraigado y de hecho los reveladores se nos expresan en esos términos porque entienden que para nosotros es importante ese concepto. Tenemos el concepto de la progresión espiritual. Es un concepto muy arraigado en nosotros. Es decir, hay un ciclo de reencarnaciones en el que vas teniendo experiencias, vas aprendiendo y como las experiencias te van dando un aprendizaje, pues cuando ya obtienes ese aprendizaje, ese tipo de experiencia ya no se necesita volver a producir porque ya lo has aprendido y entonces vas a otras cosas. Y así el árbol de conciencia pues va experimentándolo todo para ir aprendiéndolo todo. Bueno, esto realmente es una progresión. Dice Seth, no mantengáis el concepto de progresión. Ahora, abrid vuestra mente un poquito para entender otro concepto más elevado que el de progresión, que es el que no nos va a explicar. Los conceptos de bueno, mejor, óptimo, por ejemplo, pueden producir confusión. Estáis aprendiendo a ser, subrayado ser, enfatizado, tan completos como sea posible. Completos es tener todas las experiencias, todas. Que nosotros hemos enmarcado esto en el concepto de la progresión, es decir, siempre hacia más aprendizaje, siempre hacia mejores experiencias, siempre a mejor, siempre hacia arriba. Bueno, pues es lo que dice Seth. Dejado a un lado momentáneamente ese concepto y abrid vuestra mente para este otro que nos explica. Estáis aprendiendo a ser tan completos como sea posible. De alguna manera estáis aprendiendo a crearos a vosotros mismos. El árbol, ¿quién crea el árbol? La conciencia que luego lo ocupa y que va abriendo esos caminos para llegar a tener experiencias en los múltiples niveles dimensionales, que son niveles finalmente de conciencia, porque al final todo es mental. Es decir, somos creadores de nuestra propia realidad y experiencia de exploración, nosotros mismos. De alguna manera estáis aprendiendo a crearos a vosotros mismos, a crearnos en el sentido de completar la exploración espaciotemporal, que es una de las infinitas exploraciones que una mente infinita realiza. Estamos aprendiendo a crearnos en el sentido de tener todas las experiencias posibles. Y al hacerlo así durante el ciclo de reencarnación, ya vamos al concreto del ciclo de reencarnaciones en vidas físicas, en esta concreta dimensión en la que estamos dentro del nivel físico material y concretísimo, ya vuelve a lo concreto Seth. Y al hacerlo así durante el ciclo de reencarnación, enfocáis vuestras capacidades principales en la vida física para desarrollar las cualidades y características de la vida humana y abrir nuevas dimensiones de actividad. Nuevas dimensiones de actividad, claro. Cada nueva experiencia que cada uno de los personajes hojitas tenemos sube al acervo común de todos los árboles. Entonces, eso ya queda abierto para la posible exploración de otros. Esto nos lo dicen, pues sobre todo los reveladores modernos, Crión y Tobías, nos dicen, es que lo que estáis haciendo es cuando lo realizan los más audaces, los primeros que llegan y van abriendo
unos caminos de conciencia concretos y de experimentación, luego otros los pueden utilizar. Y ahí hay unas posibilidades infinitas. Pero claro, el tema está en que explicarle a eso a unos personajes cuyo diseño de mentalidad se ha realizado de forma tan estrictamente limitada que piensan que solo existen ellos y que son cuerpos, que es nuestro caso, pues es complejo. Pero es que nosotros es lo que queríamos experimentar con el riesgo de quedarnos un poco atrapados en esta experiencia, que es lo que nos dicen que ha ocurrido y por eso pues, recibimos las ayudas, ¿no? Cosa que estaba bien prevista desde el origen de la exploración espaciotemporal. Pues bien, de alguna manera estáis aprendiendo a crearos a vosotros mismos. Es esa expansión del árbol de la conciencia que va creándose a sí mismo. Todos esos acervos de experiencia al final están en el tronco, y no solo en el tronco, sino en todos los troncos, que sería cada uno de los soñadores, cada una de las individualidades del conjunto de Dios-filiación experimentando. Y al hacerlo así durante el ciclo de reencarnación, enfocáis vuestras capacidades principales en la vida física para desarrollar las cualidades y características de la vida humana y abrir nuevas dimensiones de actividad. Eso lo hemos leído ya. Eso no quiere decir que el bien no exista o que, según vuestros términos, no progreséis. Pero los conceptos que tenéis del bien y de la progresión están muy distorsionados. Totalmente, porque nuestros conceptos del bien y de la progresión se enmarcan en el gran diseño de la dualidad. El gran diseño de la dualidad es uno de los grandes diseños de la exploración espaciotemporal. Es el diseño de los opuestos, es el diseño polar del bien y del mal, de lo mejor y de lo peor, de lo preferible y de lo rechazable. Y es una ficción. Es una ficción para que los personajes tengan unas experiencias. Entonces, bueno, pues nosotros, claro, el progreso lo entendemos en el sentido de que lo malo es rechazable y lo bueno es lo bueno, y entonces nos dicen los reveladores, a ver, no, es que son aspectos de lo mismo que habéis decidido polarizarlos para poder tener una serie de experiencias. Entonces tenéis que comprender que lo malo forma parte de lo que habéis diseñado igual que lo bueno. Y con un concepto mayor, con una comprensión más elevada, adoptar una actitud diferente ante lo que aquí llamamos malo. Una actitud diferente, una actitud de integración. Todo esto está sucediendo por una razón, lo bueno y lo malo. Por eso, a partir de ahí, cuando tú, después de tener bien arraigada la creencia en la dualidad y con tu mente bien polarizada, excluyes a unos que son los malos y te quedas con otros que son los buenos, esa es una de las consecuencias de esta distorsión que dice Seth. Es una de las consecuencias. Oye, que sois los actores de todos los personajes, los que aquí consideráis buenos y los que aquí consideráis malos. Arriba, los actores son los mismos. Entonces, esa exclusión debéis superarla, porque es una exclusión propia de la dualidad, pero os habéis quedado atrapadillos en la dualidad y tenéis que superar esa comprensión. Dice, muchas personalidades tienen talentos extraordinarios en determinados ámbitos y estos pueden aparecer una y otra vez en existencias sucesivas. Se los puede templar y usar en distintas combinaciones, pero aún así seguirán siendo la principal marca de individualidad y singularidad de una personalidad. Los talentos, pues el que tiene un talento para la música, el que tiene un talento para la ciencia, el que tiene un talento para los negocios y el que tiene un talento para la psicología. Son talentos extraordinarios que se han ido desarrollando. Se han ido desarrollando que provienen de viajes previos también. Y entonces a veces, pues como se tienen ya al llegar a el viaje físico, al llegar a estas experiencias en el nivel físico, pues en fin, se planifican las vidas, dice Seth,
Se los puede templar y usar en distintas combinaciones. Se pueden atenuar esos talentos que tienes a conciencia, o amplificarlos para una determinada vida, o usarlos en diferentes combinaciones. Pero ahora vamos a ver por qué nos habla esta cuestión de los talentos. Aunque la mayoría de las personas adoptan oficios, ocupaciones e intereses distintos a lo largo del ciclo de encarnaciones, hay otras que tienen una notable línea de continuidad. Pueden interrumpirse en ocasiones, pero siempre continúa presente esa habilidad, ese talento extraordinario. Podrían ser, por ejemplo, casi, subrayado casi, exclusivamente sacerdotes o profesores. Y bueno, pues habrá, pues por ejemplo, grandes compositores de música clásica que podrían estar siempre reencarnándose en grandes compositores de música clásica en cada una de las épocas, ¿no? Otros, como dice este ejemplo, aquí parece que se refiere, según lo que nos dicen posteriormente Quirión y Tobías, a los trabajadores de la luz. Los trabajadores de la luz nos ha dado, según dicen ellos, los que estamos ahora mismo en el camino de la espiritualidad expresa, por ejemplo, esto siempre en términos generales, ¿eh? Hay muchas excepciones porque la variabilidad es enorme, el libre albedrío opera en todos los niveles de decisión de realidad y es en términos generales, es en promedios, ¿no? Entonces, bueno, pues los trabajadores de la luz, los que ahora estamos en este camino de la espiritualidad expresa, pues nos dicen que siempre hemos estado relacionados pues, con las cuestiones metafísicas, religiosas, de sanación, tanto energética como en temas de ayuda, en fin. Entonces dicen, bueno, pues casi exclusivamente profesores o sacerdotes. Volveremos a hablar de la reencarnación, pero quiero señalar aquí que durante ese tiempo de elección entre vidas, hay muchos más asuntos en cuestión que la simple materia de un posible renacimiento. Seth nos dice, a ver, tenéis conceptos muy simples de lo que ocurre después. Es el producto de la adaptación del mensaje que se ha ido realizando históricamente y que dentro del escenario pues se tienen esos conceptos porque tenían que ser simples, pero ya es hora de que vayáis ampliando vuestros conceptos de lo que ocurre. Y no es tan simple, no es tan simple. Entonces nos queremos aferrar a que las cosas sean muy simples, pero las cosas pues no son tan simples. Que eso no quiere decir que sea malo. Lo simple es que todos provenimos del amor y que el amor es la ley universal. Y eso es muy simple. Pero lo que estamos haciendo aquí en estas exploraciones es muy complejo porque son exploraciones expresamente diseñadas para tener tacto en todas las posibilidades de experimentación. Entonces, no es sencillo. Una conciencia infinita, producto de una mente infinita, que es la mente del espíritu, pues explora todo. Y eso no es sencillo. Son sencillos los fundamentos, las leyes, las bases de todo esto son sencillas, pero luego todo este desarrollo no lo es. Y tenemos que conocerlo, porque como personalidades de séptimo nivel, que aparte de ir reconociendo que somos el árbol de la conciencia, seguiremos con nuestro camino independiente, pues tenemos que conocer todas estas cuestiones. Si no, no nos las tratarían de enseñar. Si todo fuese sencillo y sonrisas y jajaja y el amor, pues no nos tendrían que enseñar nada de esto, pero nos lo tienen que enseñar. Hay muchos más asuntos en cuestión que la simple materia de un simple renacimiento, de un posible renacimiento. En ciertas circunstancias, a algunas personalidades se les puede conceder, puede subrayado, una excepción a la regla general para que se tomen un año sabático. Se les puede conceder, subraya puede porque al final cada uno elige, asesorado, pero cada uno elige. No llega alguien de arriba y te concede nada. Entonces, por eso subraya puede, lo ha dicho así, pero no es exactamente así. En ciertas circunstancias, a algunas personalidades se les puede conceder una excepción a la regla general
para que se tomen un año sabático. Y pone aquí entre paréntesis, con sentido del humor. Un año sabático de las encarnaciones, un viaje colateral, por así decirlo, a otro estrato de realidad, del que luego vuelven. Sin embargo, esos casos no son muy comunes. Este tipo de cuestiones también se deciden en ese tiempo. Aquellos que escogen dejar este sistema, una vez que han acabado el ciclo de reencarnaciones, tienen que tomar muchas más decisiones. Entonces, dos cosas. Primero, claro, lo ha dicho de esta forma, pero en realidad es, tú cada vez que te mueres tienes todas las posibilidades. Lo que pasa es que te van a asesorar y te van a aconsejar en función de lo que elegiste previamente, porque tenía un propósito. Por ejemplo, voy a vivir un ciclo de reencarnaciones. Bueno, eso tenía un propósito, pues termínalo. Termínalo porque lo elegiste. Tú, además, tomarás conciencia de que tú mismo lo elegiste en un nivel superior de tu mente y dirás, claro, es que lo tengo que terminar. Pero simplemente es que te van a aconsejar. Esto está armonizado con otros textos posteriores. No es que yo me ponga a contradecir a Set, es que hay que ir armonizando este compendio de información espiritual que tenemos desde el libro de Urantia hasta las revelaciones actuales del día de hoy, pues hay que irlas armonizando porque se dan en diferente lenguaje, con diferente estilo, realizando afirmaciones diferentes y siempre en función del entendimiento de los receptores en cada momento. Entonces, no es que yo esté contradiciendo a Set, es que hay información posterior contrastada por varios reveladores que te hablan. No, el libre albedrío está siempre, lo único que bueno, son frecuentes este tipo de decisiones debido a este tipo de circunstancias. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Por eso se también subraya a algunas personalidades se les puede conceder una excepción a la regla. No, todo el mundo elige. Pero bueno, se puede entender así en los años 60. Entonces, que te puedes tomar año sabático, que no tienes por qué ni ponerte a formarte, ni revisar, ni hacer nada. Oye, que yo me quiero tomar unas vacaciones de toda esta cuestión que estoy harto de experimentar. Bueno, te las tomas y vas a otro estrato de realidad y luego vuelves y continúas con el ciclo, excepcionalmente porque no es lo más usual, no porque te lo permitan o te lo dejen de permitir. Dice, esos casos no son muy comunes. Este tipo de cuestiones también se deciden en ese tiempo, claro, se deciden. ¿Quién las decide? La conciencia afectada, asesorado, pero decide la conciencia. Dice luego, finalmente, aquellos que escogen dejar este sistema, ¿qué sistema? Este de el ciclo de reencarnaciones en el físico material. ¿Puede ocurrir que sea antes de terminar el ciclo? Puede ocurrir. ¿Que te van a aconsejar que no? Efectivamente. Lo normal es que ocurra al final del ciclo de reencarnaciones, cuando se ha cumplido un propósito de aprendizaje. Y entonces dicen, esos sí que tienen que tomar muchas más decisiones que los que están en medio del ciclo de reencarnaciones. Los que han terminado tienen que tomar muchas más porque, en fin, es que tienen que hacer un cambio muy grande, ¿no? La entrada en el campo de las probabilidades puede compararse a la entrada en el ciclo de reencarnaciones. Bien, aquí se está refiriendo a una cosa que hay que tener clara porque es diferente el sistema del ciclo de reencarnaciones del sistema de probabilidades. Es diferente en el sentido de que una cosa es explorar en la sucesividad lineal temporal, pues por ejemplo, en un mismo planeta y en la misma dimensión, una serie de vidas que te van produciendo unos aprendizajes, y otra cosa es explorar algunos de los sistemas probables que esa identidad tiene. Y esto volvemos a entrar en la complejidad de los sistemas probables, pero si no lo explicamos, no se va a entender bien. La conciencia explora infinitamente. Nos dice Set, a cada decisión que tomáis, se desgajan dos porciones de conciencia y viven a partir de ahí vidas diferentes. Y esto se hace colectivamente, de forma que hay no solo yoes diferentes, sino mundos diferentes y universos diferentes. Y todo está coordinado porque esa mente infinita puede realizarlo.
Entonces, tú te sales del ciclo de reencarnaciones en una dimensión, en un escenario, y te cambias al sistema de probabilidad y lo que haces es, pues seguramente, vivir, explorar vidas del mismo personaje, pero en diferentes universos paralelos, que no es lo mismo que un ciclo de sucesividad. Luego nos dirá Seth, para complicarlo, es que también ocurre que en los sistemas probables hay ciclos de reencarnaciones, pero no es que lo haya o no, es que tú puedes explorar un ciclo de reencarnaciones o puedes explorar simultáneamente a la vez las vidas de una personalidad en, yo qué sé, pues una infinidad. ¿Cuántos? Pues es que no hay un número, en los que quieras, de universos paralelos o de mundos paralelos. Cada uno de esos yoe paralelos que van teniendo sus diversas vidas. Entonces, pero eso no lo estás explorando ya. Es que tú haces lo que quieres porque tú creas eso. Es que tú lo estás creando. No es que esté y tú te enfocas. Es que tú lo creas y seguramente lo has creado previamente ya. Y el tema es que si lo has creado previamente, pues igual dices, bueno, pues ahora esta personalidad se va a enfocar en las otras personalidades. Entonces, bueno, todo esto es muy complejo. Quizás es peor intentar explicar más allá de lo que explica Seth, porque se lía más, pero por dar un atisbo de que lo que está diciendo sencillo no es. La entrada en el campo de probabilidades puede compararse a la entrada en el ciclo de reencarnaciones. Habrá un enfoque continuo de la conciencia y una existencia en un tipo de realidad enteramente distinto. Claro, porque cada uno de los sistemas probables son dimensiones diferentes. Puede que sean todas físico-materiales o puede que no, pero es que no hay una sola dimensión físico-material. Ya dimos un ejemplo hace poco, que no sé si fue en esta serie o no, que es en esta dimensión físico-material el agua es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Y en otra dimensión físico-material paralela el agua es H3O. Y ya es otra dimensión. Esto, por poner un ejemplo muy sencillito, pero que cambian completamente los elementos de diseño de una dimensión a otra, aunque todas son físico-materiales. Por eso dice, en un tipo de realidad enteramente distinto, que puede ser muy distinto o muy poco distinto, porque se exploran todas las infinitas posibilidades, si se quieren explorar. Habrá un enfoque continuo de la conciencia en esta exploración de probabilidades y no en la del ciclo de reencarnaciones, y una existencia de un tipo de realidad enteramente distinto. Claro, es que yo entiendo a Seth, ¿cómo se va a meter en el berenjenal de explicar más allá de lo que en los 60 se podía comprender? En la que se aprovecharán los poderes latentes que posee la personalidad multidimensional apenas vislumbrados. Bueno, pues así lo describe. Otro tipo de experiencia, diferente de la del ciclo de reencarnaciones. Las experiencias psicológicas difieren considerablemente de la que conocéis en el sistema de probabilidad. La que conocemos, la que ahora tenemos noción nosotros es la del ciclo de reencarnaciones, con la que estamos más familiarizados y de hecho estamos ahora en un ciclo de reencarnaciones. Dice, la experiencia psicológica de explorar las probabilidades y no los ciclos de reencarnaciones difiere considerablemente de la que conocéis, aunque hay indicios de ella dentro de vuestra psique. Aquí la personalidad debe aprender a agrupar los acontecimientos de una manera enteramente diferente y sin apoyo alguno de la estructura del tiempo tal y como la conocéis. Claro, ciclo de reencarnaciones, sucesividad temporal. Me meto en el sistema de probabilidades y lo mismo, pues ahí tengo que estar enfocado a la vez en mi caso, en 17 Ivanes que están en 17 diferentes dimensiones, pues haciendo en cada una pues un oficio distinto, en fin, pero tengo que estar concentrado en todas. Ya estoy fuera del sistema lineal. 2140. En esta realidad, como en ninguna otra, en la de la exploración de los sistemas probables, las capacidades intelectuales e intuitivas finalmente trabajan juntas tan bien que hay muy pocas distinciones entre ellas.
pues ya nos está explicando un poco que cuando uno decide abandonar el ciclo de reencarnaciones, porque lo ha terminado o porque le da la gana, o porque se quiere tomar un año sabático en el sistema de probabilidades. Dice, pues en el sistema de probabilidades, las capacidades intelectuales e intuitivas trabajan juntas tan bien que hay muy pocas distinciones entre ellas. Bueno, pues eso es una diferencia con nuestro sistema, en el que el personaje conscientemente se le desarrollan las capacidades intelectuales, pero sin embargo las intuitivas quedan en un segundo plano, en un plano interno. Precisamente aquí nuestro aprendizaje es rescatar las intuitivas. Dice, no, cuando estás, en vez de explorando un ciclo de reencarnaciones, explorando sistemas probables, muchos personajes a la vez viviendo vidas simultáneas, pues la intuición es tan importante como el intelecto. Bien, nos da más datos. El ser que se decide por la existencia de reencarnación es el mismo ser que escoge la experiencia dentro de un sistema probable. Claro, claro. ¿Pero cómo? ¿Pero te has bilocado? Olvidémonos de las bilocaciones, que eso son cositas de aquí. Vamos a ver, que la conciencia es multidimensional y puede estar viviendo todo lo que quiera a la vez. Y entonces tú dejas el ciclo de reencarnaciones, lo dejas es que dejas de concentrar tu atención desde un nodo superior. El personaje sigue, pero desde un nodo superior dejas de concentrar y lo concentras en el sistema de probabilidades. Más no podemos comprender porque no nos da. No obstante, la estructura de la personalidad dentro, subrayado dentro, del sistema probable es bastante diferente. Las estructuras de personalidad que os son familiares solo son una variedad de las muchas formas de conciencia que tenéis disponibles. Claro, cada tipo de exploración, en cada nivel dimensional, en cada dimensión, con cada propósito, pues tiene una estructura de personalidad adecuada. La estructura de la personalidad de los seres humanos es una fortísima limitación adecuada a este particular entorno de cosas materiales y de una sucesividad lineal y, en fin, de todo lo que conocemos aquí. Pero en otro entorno no puedes dotar al personaje de la misma estructura de personalidad porque no se adaptaría al otro entorno. Cada estructura de personalidad está adaptada a un entorno diferente. Es, por poner un ejemplo muy tonto, como si, pues eso, esto de las películas, que, en fin, se pierde un niño, lo crían los lobos y, en fin, pues luego el niño resulta que aparece y hay que reintegrarlo en la sociedad. Entonces, tiene una estructura de personalidad adaptada a la vida en manada de lobos. Pues hay que readaptar su estructura de personalidad, no le puedes llevar directamente y que interactúe el día siguiente ya en la gran ciudad. Bueno, pues esto es algo parecido. Por lo tanto, dice Seth, el sistema probable es tan complicado como el de reencarnación, con otro tipo de complicaciones, pero no es sencillo. Os he dicho que toda acción es simultánea. Desde los planos de planificación, donde el tiempo o no cuenta o cuenta de una forma diferente, pues lógicamente tú puedes vivir las experiencias simultáneamente. Es desde ahí, desde donde la identidad genera la planificación y tiene conciencia de todo simultáneamente. Son acciones de exploración todas que se viven todas simultáneas. Claro, el personaje que genera en cada exploración no. Ese, si está en el tiempo lineal, pues tiene que vivir el tiempo lineal. Si está en el sistema probable, pues sí tendrá una mayor capacidad de tener experiencias simultáneas, porque está viviendo varias experiencias a la vez. Os he dicho que toda acción es simultánea,
Por lo tanto, por un lado, existís en ambos sistemas a la vez. Ya va entrando Seth un poquito en materia. Y es que, a ver, no te cambias del sistema, lo hemos dicho antes, no te cambias del sistema de encarnaciones, del ciclo de encarnaciones, al sistema probable, sino que sencillamente la personalidad que explora enfoca en un sistema o enfoca en otro, pero en un nivel superior mental se tiene conciencia de todo a la vez. El tema es, bueno, pues que ya iremos llegando a esos niveles superiores. Ese es el camino de evolución espiritual. En algún aspecto. Os he dicho que toda acción es simultánea, por lo tanto, por un lado, existís en ambos sistemas a la vez. Sin embargo, para explicaros que hay decisiones implicadas y para separar esos acontecimientos, debo simplificarlos hasta cierto punto. Se tiene que simplificar todo para explicarnos esto y que nos quede un atisbo. Digámoslo así. 2 puntos. Una porción del ser total se enfoca en el ciclo de reencarnaciones y se ocupa del desarrollo dentro de él. Otra porción se enfoca en las probabilidades y allí se ocupa del desarrollo, en ese sistema de vivir a la vez muchas existencias probables. Si es que el símil del árbol lo da, es que el tronco es consciente de lo que hacen todas las ramas. Sin embargo, una ramita del final es consciente nada más de lo que hacen las 4 hojitas que salen de esa ramita. Es que depende de dónde pongas el punto de experiencia en el árbol, pues eres consciente de más cosas o no. Y una rama mediana es consciente de todo lo que ocurre en todas las ramas pequeñas que salen de ella y de todas las ramitas que salen de cada rama pequeña y de todas las hojitas que salen de cada ramita, etcétera, etcétera. Entonces depende de dónde pongas el... Pero hay una cosa que me está viniendo ahora mismo como una especulación, y es la siguiente, porque, bueno, también de manejar diferente información, pues al final vas hilando, ¿no? Y es lo siguiente. Si las hojitas perviven eternamente, por algún, y creo que fue ayer en el material de Seth, podría ocurrir que cada una de las hojitas tenga como destino, a su vez, generar un nuevo árbol entero. Y sigue perteneciendo al árbol previo, pero de esa hojita vuelve a salir un nuevo árbol. Si es que las posibilidades, nos dicen, son infinitas. Bien. Abre un paréntesis aquí, Seth. Dice, también hay, por supuesto, un sistema probable en el que no existen los ciclos de reencarnaciones y un ciclo de reencarnaciones en el que no existen las probabilidades. Que la variabilidad es inmensa. Él nos ha dicho, en nuestro sistema de ciclo de reencarnaciones, además, cada una de estas vidas tiene un sistema probable de infinitos yoes paralelos. Pero dice, también hay ciclos de reencarnaciones en los que eso no ocurre y viceversa. Bueno, pues nos quiere decir, abrid la mente, que esto no es sencillo. Entonces, bueno, pues se os ha ido contando como un cuentecito y ahora se os cuenta como un cuento algo más complejo, pero sigue siendo un cuento. Y bueno, pues tenéis que ir comprendiendo cada vez más según tengáis capacidad y evolución y dejéis de vivir unas experiencias y adquiráis, pues por ejemplo, en el periodo entre vidas te explican muchas más cosas porque tienes una capacidad de comprensión mayor, porque no tienes el implante restrictivo en tu mentalidad de personaje humano. Si es que has logrado, en fin, morirte con un cierto nivel de consciencia, porque si no dice que hay circunstancias impeditivas.
En fin. La apertura y flexibilidad de la personalidad son extremadamente importantes. Puede suceder que se abran puertas a otras existencias y que la personalidad se niegue a verlas. Claro. A ver, diría Seth, no os quiero poner la cabeza grande con todas estas cuestiones. Tengo que contaros lo que os interesa. Y lo que os interesa es, tenéis que tener cada vez más una vocación de mentalidad abierta, porque si os arraigáis a creencias tradicionales, limitantes, exclusivas, de vía única, entonces es posible que cuando os muráis no reconozcáis que se os abren muchas posibilidades, porque como estáis aferrados a vuestras creencias restrictivas, pues no las vais a ver. Y entonces, eso es lo importante. La apertura y flexibilidad de la personalidad son extremadamente importantes. ¿Cómo se practica la apertura y flexibilidad de la personalidad? Pues ya aquí mismo en nuestras experiencias, en nuestra vida diaria, en el mundo, empezar a darnos cuenta de que tener sistemas fijos de creencias es una rémora, es un atraso, y que hay que abandonar toda creencia arraigada limitante, toda. No, pues yo soy de ideología tal, y entonces los míos son estos y aquellos son los malos. Y yo pienso que estas cosas hay que hacerlas así y solo así, y como las hacen las demás, es un error. Bueno, hay que dejarse de todas esas cuestiones. Hay que empezar a tener una cierta madurez consciencial y hay que empezar a practicar aquí la apertura y flexibilidad de la mentalidad. Porque si no la empezamos a practicar aquí, luego cuando tenemos final de esta obra en este escenario, final de esta secuencia de la obra en este escenario tierra. La secuencia es naces, vives tu vida y te mueres. Y entonces subes, te vas a los camerinos para ver cuál es la siguiente secuencia que haces y cómo se organiza y no sé qué, y no te enteras de muchas posibilidades que tienes. No te enteras porque has venido muy traumatizado de esa secuencia en este escenario con la mente muy cerrada. Dice, no, hay que tener apertura y flexibilidad. Y entonces una de las misiones que reconoce Seth que tiene es precisamente el abrirnos la mente para que maduremos y nos demos cuenta de que si nos aferramos fuertemente a creencias restrictivas, no nos vamos a dar cuenta ni de la media de lo que ocurre. Porque fijaos cómo lo dice, la apertura y flexibilidad de la personalidad, en este caso quiere decir de la mentalidad, son extremadamente importantes, extremadamente. Fíjate, para que un revelador diga muchísimo, que siempre dice, no, esto es mucho, mucho y es muchísimo. Pero cuando dice que es muchísimo, que es extremadamente importante, es que ahí es donde tenemos nosotros que poner el punto de atención cuando escuchamos a Seth. A ver, Seth, ¿qué es lo importante? La apertura y flexibilidad de vuestra mentalidad. Tienes que trabajarla. Es muy importante. Vale, pues entendido. Puede suceder que se abran puertas a otras existencias y que la personalidad se niega a verlas, porque está muy cerrado. Yo cuando me muero voy al cielo y se acabó. O yo cuando me muero no hay nada porque soy ateo. Bueno, pues luego cuesta un montón hacer ver a estas personas que no, que las posibilidades son, porque tienen una creencia firmemente arraigada y son creadores de realidad. Y entonces van a configurarse una realidad así, que están en el cielo o que están en el infierno o que no hay nada y entonces pues se quedan postrados como si no existiesen. Esto ya nos lo ha contado usted previamente. Por otro lado, toda existencia probable es abierta en el sistema probable, en la de los universos paralelos. Por cierto, lo de los universos paralelos es una cuestión que la vanguardia de la física cuántica ya considera, porque se han dado cuenta de que las partículas atómicas, subatómicas, pues, ya sabéis que un átomo tiene el núcleo con protones y neutrones y luego tiene los electrones. Pero luego hay partículas muchísimo más pequeñas, que son los quarks, los bosones, y en fin,
los neutrinos y todas estas cosas, ¿no? Y entonces ya se empiezan a dar cuenta de que esas partículas, que es una cosa que dice SET, ahora se empiezan a dar cuenta de que funcionan de forma intermitente. Pero nosotros con nuestros sentidos físicos no captamos esa intermitencia. Y esa intermitencia, nanointermitencia, es que esas partículas actúan en muchas dimensiones simultáneamente. Esas mismas partículas en muchas dimensiones simultáneamente, configurando esos universos paralelos. O sea que ya la física cuántica empieza a darse cuenta. De hecho, se ha hablado mucho de los universos paralelos debido a esos recientes descubrimientos de cómo funcionan esas partículas subatómicas, que tienen una serie de características que contradicen completamente la física tradicional newtoniana. De hecho, bueno, pues ahora mismo estamos en pañales en cuestiones cuánticas. Eso ya lo dice el libro de Durantia. No habéis ni siquiera descubierto el último nivel de la materia, que como no tenemos nombre, pues en el libro de Durantia le llama el ultimatón, como el último. Eso no lo habéis descubierto todavía, con lo cual no os podéis enterar muy bien de cuál es la naturaleza de la realidad. SET nos intenta explicar la naturaleza de la realidad sin entrar en todas estas cuestiones técnicas. Nos habla de los universos paralelos, que son los sistemas probables. Dice, por otro lado, toda existencia probable es abierta y la conciencia puede fabricar una puerta donde no había una. Claro, pero si es que es la conciencia la que crea todos los sistemas probables y los ciclos de reencarnaciones y todo. Si es desde niveles elevados de donde se planifica y se crea, si es que son creaciones mentales, todo. Puedes crear lo que quieras, si es pensamiento, que luego se manifiesta con un diseño muy concreto, en energía, en diferentes niveles de densidad, que pueden después conformar escenarios tan vívidos y reales como el nuestro físico-material. Pero ¿qué es la materia sino pensamiento solidificado, densificado? La conciencia puede fabricar una puerta donde no había una. La conciencia puede hacer lo que quiera. Hay guías y maestros en este tiempo de elección y decisión para señalar alternativas y explicar la naturaleza de la existencia. Afortunadamente, con el nivel de confusión que llegamos cuando nos morimos por ahí, la mayoría, si no hubiese guías y maestros que nos explicasen, pues esto sería un atrapamiento ya de un nivel de preocupación. Preocupación, el espíritu no se preocupa, sino, en fin, en el hipotético caso de que no hubiese un plan de ayudas, pues esto sería el caos. Claro, eso significaría una hipótesis descabellada, y es que habría un Dios que no se ocupa de todo esto. Con lo cual, pues, agradezcamos que eso no pueda ser de ninguna de las maneras. Un Dios que somos nosotros también. Hay guías y maestros en este tiempo de elección y decisión para señalar alternativas y explicar la naturaleza de la existencia. No todas las personalidades están en el mismo nivel de desarrollo. Y esto es otra cosa que, aunque es una perogrullada, pero hay que volver a repetirla porque tendemos a olvidarnos de ella en algunos momentos. A nivel de la realidad originaria, del espíritu, de todo lo que es, hay igualdad absoluta. La única diferencia es que hay uno que es primera causa y los demás causas concomitantes a esa primera. Todo lo demás es igualdad. Pero en la exploración espaciotemporal no. En la exploración espaciotemporal, una de las cuestiones que se quiere explorar es el opuesto a la igualdad, y es la desigualdad. Y entonces, no todas las personalidades están en el mismo nivel de desarrollo, es un eufemismo. Es que ninguna personalidad está en el mismo nivel de desarrollo. Si haces unos niveles de clasificación amplios, sí. Pero si comparas dos personalidades, no hay dos conciencias en el mismo nivel de desarrollo. Porque hay tal variabilidad de parámetros que determinan cuál es el desarrollo de una conciencia, que no hay dos iguales. Por consiguiente,
Hay maestros avanzados y maestros de niveles más bajos. Cuando te mueras, pues según tu nivel de conciencia, te tendrá que tocar un maestro algo más avanzado para que te logre explicar a ti lo que tú necesitas, y si no estás tan avanzado, pues te puede tocar un maestro algo menos avanzado. Sí, o sea, que ahí arriba también, porque ahí arriba, donde vamos cuando morimos, no es la realidad originaria. Es el sexto nivel dimensional, el astral, en el que hay un diseño muy diferente a este, sobre todo, bueno, pues en cuanto a restricción de mentalidad y capacidades mentales, y ahí, pues los maestros, pues seguramente son también conciencias que han pasado por el plano físico como Set y están enseñando a las personas que se mueren. Entonces, pues hay maestros más avanzados y menos. 21 a 51. Pero este no es un tiempo de confusión, sino al contrario, de gran iluminación y retos increíbles. El periodo entre vidas no tiene por qué ser un tiempo de confusión. De hecho, pues si alguna persona se muere confuso ya como personaje humano, o inconsciente, o comprometido con el mal, del mal que él cree que es el mal, pues pasa un periodo más o menos largo de confusión, pero al final lo sacan de la confusión, logran sacarle y le logran hacer pues pasar por esos pasitos del periodo entre vidas, que es la revisión de la vida previa, la elección de qué voy a hacer y planificación en función de lo que haya elegido para luego poder ejecutar otra vez. ¿Qué es el ciclo de reencarnación? ¿Es continuarlo? Pues fenomenal. Pero al final suelen sacar a todos, o sea, sacan a todos, suelen ser sacarles pues más o menos pronto, y algunos pues bien, se mueren tan confusos que se cuesta mucho más sacarles de esa confusión. Pero por eso, otra cosa que nos tiene que quedar clara, este periodo entre vidas no es un tiempo de confusión, sino al contrario, de gran iluminación y retos increíbles. Entonces, esa idea nos tiene que quedar clara para configurar un tipo de actitud adecuado a cuando nos muramos sobre lo que ocurre después. Porque si te mueres con miedo, pensando que no sé qué, que no sé cuánto, tal y cual, dice Set, te retrasa. Entonces, la apertura y flexibilidad de la mente tiene que servir para empezar a encajar estas nuevas ideas. Ese no es un periodo de confusión, sino al contrario, de gran iluminación y retos increíbles. Más adelante hablaré sobre el concepto de Dios, lo cual os ayudará a entender algunas cosas que no incluimos en este capítulo. Bueno, pues bien, nosotros que sí que hemos tenido pues mucha información sobre el concepto de Dios, sobre muy diferentes conceptos de Dios en cada momento que se nos han dado las revelaciones, pues ya sí que sabemos un poco de qué va a hablar Set, aunque Set lo va a hablar, aunque lo que hable Set siempre nos dará información adicional, porque nos la van soltando un poquito con cuentagotas, porque si nos la sueltan de golpe, nos colapsamos, es decir, nos hiperventilamos y nos da una taquicardia. Entonces tienen que ir poquito a poco. Bien, aquellos que escojan combinar acontecimientos de la última vida pasada, como por ejemplo intentar vivirla de nuevas maneras, esta era la segunda de las posibilidades, seguir el ciclo de encarnaciones, revisar vidas pasadas o irse a un sistema de probabilidad, de las más frecuentes. Ahora está hablando de la segunda, los que escojan combinar acontecimientos de la última vida pasada, como por ejemplo intentar vivirla de nuevas maneras. También deberán recibir lecciones. En muchos de esos casos hay un serio problema y una cierta rigidez derivados de las características perfeccionistas mencionadas anteriormente. No, mira, yo no me voy a volver a encarnar, porque hay muchas cositas de las vidas de las que he sido consciente ahora que me lo habéis asesorado, que puedo ser consciente, y hay muchas cositas de esas vidas que no me gustan nada, que quiero volver a vivirlas y hacerlo bien, dice Set. Es arriesgada esa actitud, porque te vuelves a quedar atrapado ahí, en vivir bien todas las vidas pasadas. Oye, si lo importante es obtener aprendizaje, no volver a vivir hasta que lo hagas perfecto, como en el día de la marmota.
En muchos de esos casos hay un serio problema, serio, y una cierta rigidez, contrario a lo que nos dice Seth, apertura y flexibilidad, derivados de las características perfeccionistas mencionadas anteriormente. Los años de la Tierra podrán ser experimentados otra vez, pero no necesariamente con continuidad. Los acontecimientos pueden utilizarse de cualquier manera que escoja el individuo, se pueden alterar o repetir tal como pasaron para ver el contraste, al igual que un actor podría una y otra vez poner una vieja película suya para poder estudiarla. Solo que en este caso, por supuesto, el actor puede cambiar su papel e incluso el final, ya que posee total libertad sobre los acontecimientos de esos años. Tú haces una revisión, una revida de algunos acontecimientos porque los quieres revisar. Pero como te obsesiones, pues ahí estás otra vez atrapado. Y una vez, y otra vez. Y esto puede salir mejor. Y vuelvo a vivirlo. Y entonces te quedas en el bucle de la revisión de un determinado periodo de una vida entera, constantemente hasta que lo hagas, pues como tu obsesión perfeccionista pueda llegar a llevarte a hacerlo a un extremo inconcluso. Por supuesto, los otros actores son formas mentales tuyas. Voy a revisar esta vida y sitúo formas mentales que son todos los personajes que me acompañaron en esa vida, pero son formas mentales mías. Salvo, a no ser que algunos de sus contemporáneos, que coincida que están también ahí en periodo de entrevidas, se apunten contigo a revisarla. A no ser que algunos de sus contemporáneos se junten para vivir la misma historia. Entonces serían realmente, pues, no formas mentales tuyas, sino cada uno de su, iba a decir de su padre y de su madre, de su árbol. Cada uno de su árbol, no formas mentales tuyas, sino cada uno de su identidad. Ahora podéis tomaros vuestro descanso. 22. Durante la transmisión del párrafo anterior, alguien empezó a moverse en el piso de arriba. Una vez fuera del trance, Jane dijo que le habían molestado el estrépito que hubo sobre nuestras cabezas, pero que ella se había metido en el trance hasta el descanso. Continuamos al mismo ritmo lento a las 22:12, 12 minutos después. Y sigue Seth. En esas condiciones, la personalidad manipula, en esas condiciones de revisar una vida pasada en la que colocas como el resto de personajes a formas mentales tuyas, formas mentales que parecen de verdad al resto de personajes y tú como personaje no te vas a creer que son formas mentales tuyas. Cuidado. Ya hemos dicho antes, salvo que otros se apunten contigo a vivirlo, y entonces serán realmente los otros, no formas mentales tuyas. En esas condiciones la personalidad manipula los acontecimientos conscientemente y estudia sus consecuencias, para lo cual ha de concentrarse intensamente. Se le explica la naturaleza de aquellos que participan con él. Es consciente, por ejemplo, de que son formas mentales y creaciones suyas. Pero las formas mentales, como he dicho, poseen cierta realidad y conciencia. Son personajes que has creado tú. Y los has creado tal como fueron otros personajes que convivieron contigo en la vida que ahora estás revisando. No son para él actores de cartón que pueda empujar de un lado a otro a su voluntad. Por lo tanto, debe tomarlos en consideración y tiene una cierta responsabilidad hacia ellos. Y es que esto es alucinante. Porque tú revives una vida y dices, bueno, mi vida aquella, mi madre era fulanita y mi padre era menganito y mi esposa era zutanita y mis hijos eran, pues, todos estos. Entonces recreo formas mentales para revivir esa vida y la vivo como tal, ¿de acuerdo? Vale. Pero es que esas formas mentales que he creado no se extinguen. Luego, es que siguen su camino. Es que siguen su camino. Es que son conciencias personaje que, como todas las conciencias personaje, después siguen su camino. Por eso dice Seth, debe tomarlos en consideración.
y tiene una cierta responsabilidad hacia ellos, aunque sean formas mentales tuyas. Su conciencia crecerá y ellos continuarán su propia línea de desarrollo en diferentes niveles. De alguna manera, todos somos formas mentales. Claro, claro. Hasta este punto. Yo un creador. ¿Cómo que soy un creador? Pues mira, de esta forma. De esta forma, entre otras infinitas formas. Pero de esta forma se ve claro. Tú creas unas formas mentales para que simulen ser los personajes con los que viviste una vida pasada, y esas formas mentales no se acaban cuando termina la simulación, sino que su conciencia crece y continúan su propia línea de desarrollo en diferentes niveles. Y dice luego Seth, es que de alguna manera todos somos formas mentales, nosotros también, y él, y todos los personajes del espacio-tiempo, porque los únicos reales es el espíritu actuando todo eso, el conjunto de oscilación. De alguna manera todos somos formas mentales, algo que explicaré más adelante en el material que trata del concepto de Dios. Claro, claro, cuando hable de la realidad originaria, pues dirá, es que todos son formas mentales. Debéis entender, sin embargo, que no quiero decir que a nosotros nos falte iniciativa para la acción, para la individualidad o para el propósito. Oye, es que las formas mentales todas tienen validez y todas son personajes que a partir de ahí viven su evolución y su retorno hacia el conjunto de oscilación, aunque las crees simplemente para una simulación. Claro. Y recordad también que vosotros vivís de dentro hacia afuera. Quizá así esta declaración tenga más significado para vosotros. Claro, claro. Conjunto de oscilación. No está en el espacio-tiempo. Genera una planificación mental y una manifestación mental y sitúa porciones de conciencia en los personajes para que lo vivan y generen ellos a su vez cada vez más personajes y eso se convierta en una exploración infinita. Es que una exploración infinita, ya lo hemos dicho, no es muy grande, es infinita, no es enorme, es que es infinita. Entonces, una mente infinita, que es la mente única, pues lógicamente no para de extenderse. Y entonces, todas las personalidades que se generan, después, eso sí, cuando vayan ampliando su conciencia, ese que has creado tú como una forma mental será consciente de que tú eres el nexo. Y entonces luego será consciente de que una forma mental por encima de la tuya será el nexo. Y tomará conciencia de ramita, de rama, de mediana, de gorda y de tronco. Porque al final todos tendremos que retornar a esa unidad para iniciar otra exploración. Y esta forma de decirlo es burdísima, porque ni se retorna ni se inicia otra exploración. Se hacen todas a la vez y todas constantemente. Y la cuestión es que los personajes que han pasado del todo a la nada en nivel de conciencia, recuperen la conciencia hasta el todo. Porque en realidad, no hay individualidades separadas que tengan que aprender. Es todo un diseño. Bueno, y vamos a ir terminando esta sesión, que nos quedan 2 párrafos. En ese tiempo de elección se consideran todos estos temas y se hacen los preparativos apropiados. Pero la planificación en sí misma forma parte de la experiencia y el desarrollo. Es que el astral, que es un conjunto de dimensiones y de escenarios, previo y causal del físico material, que es otro conjunto de dimensiones y escenarios, el astral, a su vez, tiene planos de planificación. ¿De qué? Pues precisamente de lo que sucede en los siguientes niveles. Es decir, en el físico material, de sexto a séptimo, todos son escenarios, pero en el sexto hay planos de planificación de lo que ocurre en el séptimo. Y aquí se refiere Seth a eso perfectamente.
En ese tiempo de lección se consideran todos estos temas y se hacen los preparativos apropiados. Pero la planificación en sí misma forma parte de la experiencia y el desarrollo. Es que estás en escenarios de el astral, en sexto nivel dimensional, pero a su vez estás planificando lo de el séptimo nivel físico-material. Un subplano de planificación de sexto nivel. Sub lo decimos porque el plano de planificación absoluto es la realidad originaria. La existencia intermedia, por lo tanto, es tan importante en sí misma como el período que se elija. En otras palabras, aprendéis a planificar vuestras existencias. En esos periodos de descanso también hacéis amistades con quienes os encontráis una y otra vez, y a veces solo durante las existencias intermedias. Estás en séptimo con una secuencia vital físico-material, te mueres, subes a sexto, y ahí conoces gente que no has conocido en séptimo. Vuelves a planificar una vida de ciclo de reencarnaciones, bajas al séptimo físico-material, tienes tu vida, no ves a los que te has encontrado en sexto entre vidas, pero en la siguiente puedes volver a verles. ¡Hombre, cómo tú por aquí! Pues nada, aquí estamos, fíjate, he sido en fin, yo he sido agricultor, pues yo he sido médico, pues yo he sido abogado y yo he sido miembro del lo que sea. Y te vuelves a encontrar. Hacéis amistades con quienes os encontráis una y otra vez, y a veces solo durante las existencias intermedias. Con ellos podéis discutir vuestra experiencia durante los ciclos de reencarnaciones, pues son como viejos amigos. Los profesores también están dentro de un ciclo. Claro, si es que todos son escenarios. Y los escenarios más elevados, pues los que están ahí enseñan a los de los escenarios menos elevados. Los profesores también están dentro de un ciclo. Los más avanzados ya se han enfrentado con los sistemas de reencarnación y de probabilidades. Ya lo pasaron. Pues esos son más avanzados. Y están decidiendo sobre la futura naturaleza de su experiencia en otros niveles superiores. Diría el libro Durantia, en los niveles espirituales, es decir, físico-material, morontial, espiritual, pero como se confunde ese término con el espíritu de la realidad originaria, yo le he puesto semi-espiritual para diferenciarlo. Pero que sepamos que hasta la realidad originaria hay 7 niveles dimensionales con, dicen, infinitas dimensiones cada uno. No obstante, sus elecciones, la de esos maestros avanzados, no son las nuestras, como veremos más adelante. Claro, a nosotros nos tocan unas elecciones y ellos que están más avanzados les tocan otras. Bien, dadnos un momento. Fin del dictado. Pausa a las 22:27. Y aquí aprovechamos y cerramos sesión, que llevamos 1 hora y cuarto, y seguimos con este interesantísimo tema, pues en la siguiente, lo más pronto posible. Por lo tanto, nos volveremos a ver. Prospector.